Ya que me pidieron el patrón de pantalón, lo voy a compartir por acá. Bien, vamos a comenzar a través de nuestras dos líneas de referencia, que va a ser la línea vertical y la línea horizontal. Las voy a marcar para comenzar con el trazo de las medidas. Voy a utilizar mis medidas de cintura, alto de cadera, cadera, el tiro y el largo del pantalón. En este caso, allí en la cintura voy a marcar 23 centímetros y en lo que es el alto de la cadera que estoy señalando allí, voy a marcar 2 puntos para que pueda trazar la línea de lo que es la cadera. Bien, entonces de allí hacia abajo voy a trazar la línea del tiro. Pero comencemos con lo que es la cintura. Les voy a mostrar a través de este ejemplo unas medidas referenciales, ¿ok? Yo les voy a mencionar cuáles son las reales y aquí se van a mostrar a baja escala. ¿Por qué? Porque, bueno, la cámara no me da para que sea todo el largo del pantalón. Entonces aquí voy a bajar el alto de cadera, 17 centímetros, pueden marcar allí. Mi talla es 28 de pantalón, también puede ser una talla M. Entonces allí coloqué de cintura 23, en la cadera 25, ¿ok? Allí se ve donde puedo trazar la línea del costado y cuando voy a bajar en este espacio, voy a dejar un espacio para colocar la línea del tiro. Bien, entonces, cuando mido desde la cintura hacia abajo, allí les estoy haciendo referencia a la medida del tiro. Yo bajé allí 10 centímetros, que es lo que por lo general yo le bajo desde la línea de la cadera hacia abajo para que sea un patrón básico pegado al cuerpo. Es decir, es como si estuviese haciendo el patrón de mi maniquí, por decirlo así, ¿ok? Va a quedar una pieza ajustada al cuerpo. Pueden comenzar a practicar con tela elástica, tanto de licra como algodón elástico o micro durazno, y les va a ayudar a realizar las primeras medidas del pantalón. Entonces allí tracé desde la cintura hasta la línea de la cadera y luego bajé hacia esa línea verde que es el tiro. Bajé desde la cadera, repito, hasta esa línea del tiro, 10 centímetros. Aquí yo voy a colocar 4 centímetros, que esos 4 centímetros, ¿de dónde salen? Ellos salen de la división de lo que mide esa cuarta parte de la cadera. Si son 25 centímetros, yo los voy a dividir entre 6 y me va a dar esa medida. Entonces, en ese lado, ustedes van a trazar utilizando, por ejemplo, las personas que tengan esta regla. Esta regla se utiliza para darle la forma a lo que es la parte baja del tiro del pantalón. Entonces, ya teniendo esa forma allí, yo la voy a trazar. ¿Ok? Voy a trazar mi línea del tiro. Pero antes, aquí en esta clase, voy a bajar 1 centímetro para darle la forma desde ahí, desde el centro de la parte frontal del pantalón. Le voy a dar ese bajo que ustedes ven allí porque es esencial. ¿Ok? Entonces, allí ya tracé esa línea semicurva que me va a ayudar a representar la parte de frente de lo que es el pantalón. Si pueden observar en mis clases anteriores, está la clase del short y allí lo expliqué de una manera sencilla y es similar a esta clase del pantalón básico. Entonces aquí ya voy a marcar esa línea que viene desde arriba y hace una curva abajo en lo que respecta al tiro. Bien, entonces ya teniendo todas mis medidas de cintura, alto de cadera, marqué el tiro y marqué esa línea que baja para formar el tiro. Entonces ahora yo voy a
simplemente corroborar las medidas. Yo puedo agarrar y tomar un pantalón y le mido el tiro, así como estoy midiendo este, ¿ok? Así repito, y ustedes pueden corroborar, pueden comprobar que es similar a ese pantalón que les quede a ustedes ajustado y lo pueden tomar como referencia. Bien, entonces ya teniendo estas primeras medidas, ahora continúo con el largo del pantalón. Recuerden que primero puedo probar realizando el largo desde arriba, desde la cintura hacia abajo. Por ejemplo, en este lado de donde termina la cadera, bajar y me formaría un pantalón bota recta ancha. Ese bota recta ancha puede bajar con el mismo ancho que se tiene allí de la cadera. ¿Ok? Entonces vean allí, pueden probar con ese, pero tiene que ser con tela elástica. Entonces ahora con mi regla semicurva voy a trazar para emparejar allí y arreglo allí esa partecita y entonces me va a quedar algo similar así. ¿Ok? El pantalón, recuerde que no les queda, en este ejemplo, no les va a quedar largo, o sea, no los van a observar de mi parte allí largo porque por efectos de la cámara yo no decidí hacerlo en baja escala. Entonces, para explicarle lo más sencillo. Entonces, allí, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar lo que es esa línea del tiro, que es el ancho de la cadera, la divido entre dos. ¿Ok? Allí voy a comprobar, no me queda en el medio, entonces voy a tomar lo que es esta línea de aquí a aquí, ¿ok? Y voy a dividirla. Entonces, voy, mido y trazo el punto medio, que esa es la media pierna, ¿ok? Entonces voy a trazar una línea hacia abajo. Entonces aquí en lo que es la bota, también divido entre dos y voy a trazar una línea recta donde voy a representar la línea o el punto donde está la rodilla y también donde queda el tobillo. Recuerden que los contornos de la rodilla y el tobillo se toman en cuenta también, es decir, colocan su cinta métrica alrededor de la rodilla, por lo general va de 42, 46, y bueno, eso se divide entre dos y ustedes van a colocar allí las mitades, es decir, desde esa línea central hacia la derecha, colocan la mitad y desde la línea central hacia la izquierda, otro puntico que me va a representar a esa mitad que yo dividí allí, ¿ok? Entonces, aquí abajo van a colocar también, dividen entre dos lo que es el contorno del tobillo, ¿ok? Y les va a dar la formita de lo que es el pantalón. Si lo quieren hacer pegadito a lo que es todo el contorno del cuerpo, se hace así. Entonces allí llego hasta la línea donde ustedes tienen que marcar ese punto de la rodilla, midiendo desde la cintura hasta donde ustedes les llega la rodilla. En mi caso son como 60 centímetros, entonces hasta donde llega esos 60 centímetros, allí va a ir direccionada la rodilla. Y abajo, al final, va a ir lo que es el tobillo, ¿ok? Lo que es el contorno del tobillo. Y aquí arreglo para que se vea más o menos. Y entonces esas son las medidas que yo voy a tomar para lo que es el patrón delantero. Primero vamos a hacer ese para luego continuar con el trasero. Voy a continuar realizando el patrón de pantalón. Aquí pueden observar el resultado del patrón delantero en el video pasado. Bien, entonces yo procedí a cortar todo lo que fue el contorno de esta figura que pueden observar allí. Le coloqué alrededor todo lo que es el centímetro de costura para poder continuar. Ya he realizado todos los contornos de lo que es el centímetro de costura. Aquí voy a calcar de igual forma
lo que es la figura del primer patrón para luego realizar lo que es la modificación. Bien, como podemos observar aquí, esta figura va a cambiar en la parte superior y en la parte de la derecha y también en el tiro. Es decir, yo me guío por lo que es la línea del tiro, se la coloco igual, que es la línea que yo bajé en el anterior patrón, que fueron 10 centímetros luego de la cadera. Esta línea que ustedes ven aquí, que es la cadera, de allí hacia abajo, hacia el tiro, hay 10 centímetros. Entonces, ya tengo la medida de la cintura, cadera y esa línea, que es la tercera de color rojo, que es la del tiro. Bien, en el anterior, allí el tiro medía 4 centímetros. ¿Por qué? Porque era la división de lo que es el contorno de mi cadera, que es 100 centímetros entre 4, da 25. Entonces ese 25 centímetros lo voy a dividir entre 6 y eso me va a dar 4.1. Bien, entonces yo le coloqué 4. Ahora le voy a colocar el doble, así como vieron allí. Luego bajé 1,5 centímetros para darle como más centímetros a lo que es la parte trasera del tiro. Y allí subí 1 centímetro desde esa curva del tiro. Entonces ese punto no lo voy a utilizar el que bajé y luego voy a subir hasta donde estoy señalando. Bien, para continuar debo también trazar una línea que me empalme con esa parte trasera de la pierna. Esa parte trasera de la pierna siempre va a quedar más ancha que el delantero. ¿Por qué? Porque en la parte trasera de nuestro muslo, o sea, de la pierna, tiene más músculo. Entonces esa parte queda perfecta. Ahora voy a subir 3 centímetros, pero antes de realizarlo voy a correr 3 centímetros hacia la derecha desde ese punto donde inicia la cintura y coloco el punto hacia arriba de 3 centímetros. Y entonces desde allí, desde ese punto voy a bajar, lo voy a realizar a mano alzada y voy a bajar hasta donde está el tiro de la parte trasera. Luego voy a correr 3 centímetros desde ese punto de la cintura. ¿Para qué? Para darle la forma de la parte trasera de mi cintura. Esa parte que ustedes observan allí alta es la que va en el centro de la parte trasera de nuestro pantalón. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Porque a la hora de sentarnos el pantalón no se va a bajar tanto y no se va a ver piel. Entonces se hace de esa manera. Luego, al corroborar la medida de la cintura delantera con la trasera, ok, esa cuarta parte que siempre representamos allí, ahora voy a cuadrar esta medida hacia lo que es el costado de la figura inicial. ¿Ven? Entonces, este es el resultado de mi patrón trasero. Hay que observar los detalles, pueden darse cuenta cuántos centímetros bajamos, cuántos mantuvimos. Entonces, allí esa va a ser la figura. Recuerden que esta forma es a escala, no la hice tan larga, lo del pantalón, pero ustedes practiquen en sus casas para que les dé como debe ser. ¿Ok? Aquí por efectos de cámara, bueno, no me reflejaba completamente hasta la medida que yo siempre lo hago. Siempre el largo de mis pantalones para mi altura yo las hago a 105 centímetros. Desde la cintura hacia abajo, 105. Y me quedan perfectos. Todo depende, lo que es las medidas, todo depende de lo que es la bota. Si va a ser una bota recta, bota ancha, bota tipo palazo, todo lo que se le puede hacer, las modificaciones a este patrón básico son permisibles siempre y cuando se respeten las medidas y se dejen los centímetros de costura. Aquí yo estoy colocando todos los centímetros de costura para luego tener mi patrón ya recortadito. En el ruedo pueden dejar 2 centímetros
para que les quede un buen ruedo. ¿Ok? Entonces, este sería el resultado de mi pantalón o mi figura de lo que es el patrón básico del pantalón trasero. Esta es la representación de las cuartas partes de mis medidas. Es muy fácil, repásenlo y espero que les salga muy bien. Repasamos todas las líneas que tenemos: tiro, cadera y cintura. Ahí recorto y tengo mis dos patrones finales. Bien, allí se ven varias líneas en lo que es el segundo, pero si ustedes lo hacen a lápiz pueden borrar y tendrían ya la figura final. Bueno, si les gustó, no olviden darle like, guarden, compartan y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Venecia Leal, para más videos. Nos vemos luego. Si quieres saber las medidas, aquí te las muestro. Mi cintura es 70 centímetros, la cuarta parte fue la que representé en la cintura, o sea, dividí 70 entre 4. ¿Ok? Allí la coloqué, son casi 18 centímetros. En la cadera, el alto de la cadera, utilicé 17 centímetros, que es la que se representa desde la cintura hasta la cadera. Luego, en lo que es la parte del tiro, bajé 10 centímetros. Por lo general lo hago así. Y acá, ese espacio del tiro se calcula gracias a la medida total de la cadera. Se divide entre 6 y da 4.1. Luego de que tenga eso, yo lo voy a colocar doble en lo que es la parte de trasera, pues. Ahora, desde la cintura hacia abajo, yo voy a colocar el largo. En mi caso utilicé 105 centímetros de largo. ¿Ok? Y lo que es los contornos, por ejemplo, lo que es la bota, voy a colocarle 2 centímetros de largo. Allí el contorno de la rodilla es 40, puede ser entre 40 y 42, pero en mi caso es 40 y lo dividí entre 4. Y en ese punto central que expliqué en el primer video, voy a colocar lo que me dio de ese punto hacia la derecha y del otro punto hacia la izquierda. Bien, y en lo que es el tobillo, que en mi caso son 26 centímetros, lo dividí entre 4 y esas mitades de las dos primeras mitades, esas se van a colocar desde esa línea roja hacia la derecha y la otra mitad de esa línea hacia la izquierda. Entonces, ya teniendo todas mis medidas, ¿ok? Simplemente el segundo patrón, que es el patrón trasero, ese va a ser mucho más fácil de realizar.